Buenas noches, bienvenido al listado nocturno. En esta noche, donde los vivos recuerdan a los muertos y las puertas entre ambos mundos se abren, los relatos emergen de la oscuridad y las sombras cobran vida. Fue hace un par de años cuando sucedió. Estábamos en la casa de mi abuela. Estábamos ella, un tío y yo. Fue el día 2 de noviembre. Mi abuela había puesto el altar por la tarde y a eso de las 10 de la noche estaba abajo en la cocina. Mi tío estaba en una recámara y yo leyendo en un estudio. Entonces, mi abuela nos habló y nos pidió que bajáramos a ver. La ofrenda estaba en la sala. Por la distribución de la casa, mi tío bajó por unas escaleras que dan hacia atrás y yo por las principales que dan a la zona de la sala comedor. Mi abuela nos pidió que no nos acercáramos tanto para no espantarlo. Así que yo me quedé intrigado en el descanso de la escalera y ellos al lado del comedor. Desde esos puntos, los tres veíamos bien el altar sin entrar a la sala. Mi abuela quería que viéramos una sombra en el muro. Se veía claramente una silueta reflejada por la luz de las velas que estaban enfrente al muro. Parecía la sombra de un joven delgado. Estaba muy agitado. Su pecho se le movía hacia arriba y hacia abajo muy rápido. Nos quedamos así, sin decir nada, solo viéndolo, unos 10 o 15 minutos. Poco a poco fue tranquilizándose, hasta que su pecho dejó de moverse de esa forma. Después vimos cómo caminó y se desvaneció en la esquina de la pared que da al jardín. Lo primero que hicimos fue acercarnos a la ofrenda para ver nuestras propias sombras y comprobar en dónde había estado parado para que se reflejara el punto en lo que lo vimos. Mi abue solo dijo: pobre muchacho, yo creo que anda perdido. Ojalá encuentre a su familia. Lo comentamos mucho entre nosotros. Y cada que va a ser Día de Muertos, pienso en aquel día. Pongo agua, sal y una vela para los muertos que están perdidos. Llevo más de 20 años de taxista en el turno nocturno y les juro que el aire de la ciudad era otro. Una bruma fría y densa se había sentado sobre las calles, mezclándose con el olor a cempasúchil y el copal que flotaba desde las ofrendas. Eran las 2 de la madrugada cuando sentí un escalofrío insoportable. El Día de Muertos siempre había sido tranquilo para mí. La gente o estaba en casa honrando a sus difuntos o ya había regresado de los panteones. Esa noche, sin embargo, el silencio era diferente. Un silencio que pesaba. Estaba a punto de terminar mi turno, esperando un último servicio antes de ir a casa con mi familia. De repente, una figura solitaria apareció bajo la tenue luz de un farol en una esquina del centro histórico. Era una mujer. Vestía un vestido largo negro y muy elegante, pero a la vez anticuado, como si fuera de otra época. Su cabello oscuro
caía sobre sus hombros, y aunque no pude ver su rostro con claridad, algo en su postura estaba mal. Aún así, era mi trabajo. Me detuve unos metros más adelante. La mujer abrió la puerta trasera y se deslizó al asiento sin hacer ruido. El aire dentro de mi taxi se volvió helado al instante, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Buenas noches, señorita. ¿A dónde la llevo?, pregunté, forzando una sonrisa que no sentía. Al Panteón de San Miguel, respondiendo ella con una voz suave, casi un susurro que se arrastraba. Sentí que el estómago se me encogía. El Panteón de San Miguel estaba a las afueras de la ciudad, y a esa hora ir era de locos. Pero no podía negarme. Asentí y puse el coche en marcha. Durante el trayecto, el silencio fue incómodo. Intenté entablar una conversación en varias ocasiones. Vino a visitar a algún familiar. La pasaron bien en el panteón, pero la mujer no respondía. Solo miraba por su ventana, su silueta inmóvil contra el cristal empañado. El frío en el coche se intensificaba y yo podía ver mi propio aliento en el aire. A medida que nos acercamos al panteón, la niebla se empezó a hacer más espesa. Los árboles parecían esqueletos alargados y las cruces del camposanto empezaban a asomarse entre la bruma como dientes rotos. Sentía un sudor frío recorrer mi espalda. De pronto, la mujer habló de nuevo. Su voz ahora era un poco más clara, pero con un matiz diferente. Deténgase aquí, dijo, señalando un punto justo antes de la entrada principal del panteón, junto a un muro antiguo y cubierto de musgo. Frené suavemente. El motor de mi taxi se apagó de golpe, algo que nunca había ocurrido. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros, roto por el lejano ulullar de un búho. Serían 80 pesos, señora, dije, tratando de mantener la voz firme mientras la observaba por el retrovisor. La mujer se volvió hacia mí y fue entonces cuando la vi completamente. Sus ojos no eran ojos, eran dos cuencas vacías y obscuras, sin brillo, como agujeros profundos en un rostro pálido y demacrado. Su piel era de un tono ceroso y verdoso. Se tensaba sobre sus pómulos pronunciados. Sus labios estaban completamente agrietados y mostraban apenas una hilera de dientes amarillentos. Del cuello, un hilo delgado de carne parecía ser lo único que sostenía su cabeza. No tengo dinero, dijo. Su voz ahora era un escalofrío que me erizó hasta el último vello del cuerpo. Solo tengo esto. Con un movimiento lento y macabro, la mujer levantó su mano esquelética. Sus dedos, largos y huesudos, portaban un anillo de plata antiguo. Se lo quitó con dificultad y lo dejó caer en el asiento trasero. No pude moverme. Estaba paralizado por el horror. Mis ojos estaban fijos en el anillo, que rodó hasta detenerse justo a los pies de la mujer. Entonces, ella abrió la puerta lentamente. Justo antes de bajar, se giró por última vez hacia mí. Sus cuencas vacías parecían taladrarme el alma. Gracias por traerme a casa, Humberto, dijo.
y su voz ya no era un susurro, sino un gorgoteo cultural que se ahogaba en su garganta como tierra mojada. Yo no recordaba haberle dicho mi nombre. La mujer salió del taxi y se adentró en la niebla del panteón, perdiéndose entre las sombras de las lápidas y los cipreses. No esperé. Con el corazón desbocado, intenté arrancar el coche. El motor encendió a la primera, como si nunca se hubiera apagado. Conduje como un loco, sin mirar atrás, sin atreverme a comprobar si el anillo seguía en el asiento. Llegué a mi casa, pálido, tembloroso, sin poder articular una palabra. Mi esposa, asustada, me ayudó a sentarme. Pasaron horas hasta que pude contar lo sucedido. A la mañana siguiente, ya con la luz del sol y un poco de valor, regresé al taxi para limpiarlo y, quizás, encontrar el anillo. Al abrir la puerta, el mismo asiento donde la mujer se había sentado, ahí estaba. Un anillo de plata, sí, pero no era una joya. Era una sencilla argolla, hecha de hueso pulido, con pequeños grabados que parecían jeroglíficos antiguos, y lo que parecía una pequeña piedra incrustada, que al tocarla se desprendió, revelando que era un diente humano. El objeto estaba en el mismo lugar donde la mujer lo había dejado caer, pero junto a él había algo más. Un pétalo de cempasúchil, ya seco y marchito, yacía sobre el asiento, y sobre el pétalo, con un trazo fino, como si hubiera sido dibujado con un dedo huesudo, una frase en latín antiguo: Et eris meus, que después lo investigué y significaba: y serás mío. Nunca más volví a trabajar en el turno nocturno. Cada 2 de noviembre, la oscuridad de la madrugada me trae el recuerdo de aquella voz, de aquellos ojos vacíos y la certeza de que aquella noche fue solo un viaje más para ella, pero el inicio de una condena para mí. Desde entonces, siento que cada año, cada día de muertos, algo me busca, algo me llama, y sé que algún día ella regresará por su último pasajero. En mi casa, siempre el Día de Muertos ha sido sagrado. Desde que tengo memoria, mi madre y mi abuela montaban la ofrenda más grande de la cuadra. El olor a cempasúchil, a mole y a copal inundaba todo. Poníamos fotos de mis abuelos, de mis tías, de los angelitos y de la familia. Y poníamos la foto del tío Andrés. Yo lo odiaba. El tío Andrés no era una buena persona. En vida fue un hombre cruel, un borracho, que siempre buscaba pleitos y que nos hizo la vida imposible. Murió hace 10 años en una riña de cantina. Y, si soy honesto, todos respiramos aliviados. Pero mi madre, tan apegada a la tradición, insistía: en la muerte todos somos iguales, mijo, y es nuestra sangre. Así que hay que ponerle su veladora para que encuentre la luz. Así que cada año pongo su foto en blanco y negro
con esa sonrisa burlona y sus ojos fríos. Se sentaba en el altar y cada año yo sentí un escalofrío al verlo ahí. Este año fue diferente. Mi madre tuvo que salir a velar a una comadre al pueblo de al lado, así que me quedé solo en casa la noche del 2 de noviembre. No se te olvide rezarles el rosario y ponerles la música que les gustaba. Me encargó mi madre antes de irse. La casa se sentía enorme y silenciosa. Puse el disco de Pedro Infante que le gustaba a mi abuela y traté de relajarme. Cerca de medianoche terminé de rezar. Apagué la música y me senté en la sala, justo frente a la ofrenda, iluminada solo por las docenas de veladoras. La atmósfera era muy pacífica hasta que lo oí. Encima del aroma dulce de la fruta y el cempasúchil, empezó a colarse un olor agrio, penetrante. El olor a tabaco barato y aguardiente. El olor exacto que el tío Andrés solía impregnar en la casa cada vez que venía. Mi corazón dio un vuelco. Es el copal, me dije a mis adentros. Solo es humo, pero el olor se hizo más fuerte. Y entonces lo escuché. Una tos seca, rasposa, venía del pasillo que daba a la entrada. Se me heló la sangre, ya que estaba solo. Mamá, pregunté, aunque sabía que era imposible. Silencio, solo el parpadeo de las velas. Me levanté despacio y fue cuando escuché esos pasos. No eran pasos ligeros, como uno se imaginaría de los espíritus. Eran pesados, arrastrados, los mismos pasos que daba mi tío Andrés cuando llegaba borracho, arrastrando sus botas de trabajo sobre el piso. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la sala. Yo estaba paralizado, escondido a medias, detrás de un sillón. No podía ver la entrada, pero sí podía ver la ofrenda. La veladora que estaba justo frente a la foto del tío Andrés comenzó a parpadear con violencia. La llama creció, volviéndose casi negra, soltando un humo espeso y oscuro que olía a azufre y a tabaco podrido. Las otras velas, las de mis abuelos, casi se extinguieron, como si algo les estuviera robando el aire. Y entonces lo vi. No era una sombra, no era tampoco una persona. Era una silueta alta, ancha, encorvada, parada justo en el umbral de la sala, recortada contra la oscuridad del pasillo. Estaba ahí, inmóvil, mirando la ofrenda. El terror era tan grande que no podía ni gritar, solo temblaba. La sombra levantó un brazo lentamente y señaló, no a la ofrenda, sino a mí. En ese momento, escuché su voz. No la escuché con mis oídos, sino dentro de la casa. Era un susurro rasposo, borracho, que me hizo vomitar. ¿Creíste que no iba a venir, sobrino? La comida está buena. La sombra dio un paso hacia la sala.
No sé en dónde saqué fuerzas. Grité, grité con todo lo que tenía y agarré lo primero que encontré. Encontré el sahumador con el copal encendido. Lo arrojé con todas mis fuerzas hacia la oscuridad. El sahumador golpeó el marco de la puerta y cayó, esparciendo brasas y humo por todas partes. La sombra pareció retorcerse, como si el humo sagrado la quemara. Dio un gruñido gutural, un sonido que no era humano, y se desvaneció. El olor a tabaco y aguardiente desapareció de golpe. Todas las veladoras de la ofrenda se apagaron al mismo tiempo, dejándome en total obscuridad. Cuando mi madre regresó a la mañana siguiente, me encontró en una esquina de la sala, abrazando un crucifijo. Nunca me creyó del todo. Dijo que fue una pesadilla por el cansancio. Pero esta mañana, cuando fuimos a revisar la ofrenda, todo estaba en su lugar. La fruta intacta, el mole sin tocar, excepto una cosa: el vaso de aguardiente que le habíamos puesto al tío Andrés estaba completamente vacío. Y la foto estaba boca abajo, y el cristal del marco estaba arrojado de esquina a esquina. Desde ese día, seguimos poniendo la ofrenda, pero cuando mi madre saca la foto del tío Andrés, yo me salgo de la casa, me voy al panteón, me voy a donde sea, porque ya lo sé, la ofrenda es una invitación. Y mi tío, mi tío siempre acepta. Y así cerramos la puerta de este relato, el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos. Es increíblemente delgado en estas fechas. Así que esta noche, cuando apaguen las luces y en la habitación solo quede el parpadeo de las veladoras de su ofrenda, pongan atención y escuchen bien los sonidos de la casa. Quizás esos ruidos no son solo el viento. Quizás es la visita que tanto esperaban. Listado nocturno. Cuídense de quien cruza el umbral.